Hola chicos, mi nombre es Ignacio Donoso Martínez, alumno de quinto año de la Universidad Católica del Maule y hoy les vengo a hacer la identidad de cáncer pulmonar. A mi introducción podemos decir que el cáncer pulmonar actualmente es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo, llegando a los 1,6 millones de muertes al año. Su incidencia en Chile ha ido en aumento y esto es debido al aumento del consumo del tabaco. El cáncer pulmonar presenta alta letalidad con 16% de sobrevida a los 5 años. Y uno de cada 13 hombres y uno de cada 16 mujeres va a padecer cáncer de pulmón. El 27% del total de muertes por cáncer es por cáncer de pulmón y se calcula un aumento en las muertes por cáncer pulmonar, superando los cánceres de mama, colon, próstata y recto reunidos en el mundo. Como dije anteriormente, a nivel mundial, el cáncer pulmonar presenta la primera causa de muerte de todos los cánceres, como se ve en el gráfico de torta, en las cuñas azules. Cuñetas celestes, perdón. Ya, como definición, tenemos que el cáncer pulmonar es el cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, por lo general en las células que recubren las vías respiratorias. Existen dos tipos más importantes de cáncer de pulmón, que son el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y estos tipos de cáncer se diagnostican en base a la biopsia. La epidemiología en Chile, tenemos que la muerte por cáncer ha ido en aumento estos últimos años, presentando la segunda causa de muerte por cáncer, el cáncer de pulmón. Esto es debido a que ha habido un aumento en la esperanza de vida y un aumento en los factores de riesgo del cáncer, los cuales son la obesidad, el sedentarismo, la dieta inadecuada y el tabaquismo, teniendo una relevancia en Chile, ya que el año 2015 presentó 3.000 muertes al año. Hay unas diferencias por regiones debido a que en Arica y Parinacota, Iquique, Antofagasta y Aysén, el cáncer es la primera causa de muerte. El cáncer pulmonar es el segundo cáncer más frecuente después del cáncer gástrico, presentando una mortalidad de 15 en 100.000 hombres y 11,1 en 100.000 habitantes en mujeres. El cáncer pulmonar es la segunda causa de muerte en hombres y la tercera causa de muerte en mujeres. Y como dije anteriormente, se presenta una diferencia en regiones, ya que en la segunda región presenta una mortalidad de 62,5 en 100.000 habitantes debido al arsénico en el agua. Existen diversos factores de riesgo, por lo que tenemos diversos cancerígenos pulmonares, los que son, como son el humo de cigarrillos, la radiación, el gas mostaza, la exposición a biomasa, entre otros, los cuales se verán en posterior en esta presentación. Pero ante una pregunta, ¿cuál de estos factores de riesgo está más asociado al cáncer pulmonar? A, el tabaquismo, B, antecedentes familiares, C, exposición a biomasa y D, ambiente laboral. Bueno, la respuesta es A, el tabaquismo, como se vio anteriormente, que hay una relación con el cáncer pulmonar y este último ha ido en aumento su consumo, por lo tanto se ha presentado más el cáncer pulmonar. Como dije anteriormente, un factor de riesgo es el tabaquismo. El tabaco presenta el 85% de las causas de cáncer pulmonar y este es importante su relación tiempo y cantidad, es decir, el IPA, el índice de paquete año. Cabe mencionar, sí, que el riesgo de cáncer disminuye después de dejar de fumar, pero nunca vuelve a los valores basales. Otro de los factores de riesgo es la exposición a biomasa, y esta es principalmente en Chile, que son en las partes rurales como es la cocina a leña, perdón, o la calefacción por brasero. Otro de los factores de riesgo es el ambiente laboral, los cuales están confirmados que son agentes carcinógenos, el amianto, que son estas típicas planchas de los techos, son la exposición a radiación, la exposición a arsénico, como es la segunda región, y el gas mostaza. También como factor de riesgo existen los antecedentes familiares, que presentar un antecedente familiar con cáncer de pulmón presenta 2,4 veces más riesgo de padecer cáncer pulmonar. Y por último tenemos las alteraciones genéticas, que actualmente se han identificado mutaciones en el P53, el KRAS y el EGFR, que es el gen de receptor del factor de crecimiento epidémico. También se han presentado translocaciones y alteraciones, siendo estos predictores de respuesta.
Y últimamente se han estado haciendo estudios genéticos e inmunoterapias para el tratamiento para el cáncer. Antes de pasar a la clínica tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se presenta habitualmente el cáncer de pulmón? A. Asintomático. B. Con un síndrome de Horner. C. Con derrame pleural. D. Con atrofia braquial. O E. Con dolor torácico. Bueno, la respuesta es A. Asintomático. Generalmente estos pacientes se presentan asintomáticos debido a que son fumadores crónicos o tosedores crónicos, lo que hace que minimicen sus síntomas. La clínica, como dije anteriormente, la gran mayoría son asintomáticos. Y estos pueden presentar tos, dolor en el pecho, hemoptisis, dolor intenso en el pecho, que lo asocian a otra cosa, falta de aire, y también pueden presentar respiración acelerada y ronquera. Estos pacientes ya consultan cuando tienen mucha molestia y esto es principalmente ya cuando no son tratables con cirugía, es decir, que se presentan en estadio avanzado. La sintomatología de la clínica la podemos dividir según la invasión local, si es que invade otra estructura, según las metástasis que presenta, los síndromes paraneoplásicos y los síntomas tardíos. Como pregunta tenemos cuál de estos síntomas están presentes en el tumor local, como vieron anteriormente en las otras clases. Tenemos A, el derrame pleural, B, el edema en esclavina, C, el taponamiento cardíaco, D, la tos o E, el síndrome de Horner. Bueno, dentro de los síntomas del tumor local tenemos la tos. En el tumor local presenta 4 principales síntomas, los cuales son la tos, el dolor torácico, la disnea o la sensación de falta de aire y la hemoptisis. Ya. Pregunta. ¿Cuál o cuáles de estos síntomas están presentes en el síndrome de Pancoast? A, miosis, B, tosis, C, anhidrosis, D, atrofia braquial, E, todas las anteriores. En este caso son todas las anteriores, debido a que el síndrome de Pancoast comprende un tumor en el ápice pulmonar, por lo que puede comprometer al ganglio estrellado o al plexo braquial, presentando estos síntomas. Ya, tenemos la invasión tumoral, en la cual puede haber una invasión a la pared, a la pleura, al diafragma, al nervio frénico, al sistema simpático, al plexo braquial, grandes vasos, vena cava, pericardio, tráquea carina y esófago. En la invasión a pared tenemos que cuando invade la primera costilla o la primera vértebra va a dar dolor en el plexo braquial o dolor torácico en el sector en el cual pueda doler. Tenemos cuando invade la pleura, puede presentar un derrame pleural, como se ven en las radiografías arriba. También cuando invade pericardio puede presentar un derrame pericárdico y posterior a este un taponamiento cardíaco. Y el taponamiento cardíaco principalmente se presenta con la tríada de Beck, que son la hipotensión, la ingurgitación yugular y disminución en los ruidos cardíacos. También cuando tenemos una invasión a diafragma se puede ver una parálisis del nervio frénico. Y como se ve en la imagen, se presenta con un diafragma ascendido en el lugar de la invasión. En este caso es en la región derecha, que se ve el diafragma derecho más ascendido que el izquierdo. También tenemos una afectación del simpático cervical, que aquí ya comprende el síndrome de Pancoast, que es cuando el tumor se presenta en el ápice cervical y afecta al ganglio estrellado, presentando un síndrome de Horner con miosis, anhidrosis, tosis y enoftalmo. También el síndrome de Pancoast comprende una infiltración en el plexo braquial, donde comprime el plexo braquial, presentando una parálisis braquial o una atrofia muscular de ese brazo. Ya cuando compromete la vena cava, este va a afectar el drenaje de la vena cava superior, por lo que obstruye el retorno venoso generando una edema en esclavina. Como se puede ver en la imagen, el paciente de su izquierda se presenta todo hematoso, siendo que el paciente principalmente en su estado basal es el derecho, que es una cara más enflaquecida. También tenemos una invasión en la tráquea o carina, presentando disnea o atelectasia pulmonar. Aquí se ve una imagen de una atelectasia,
que se ve el colapso del pulmón izquierdo y la tracción hacia el lado enfermo, es decir, que la tráquea y el mediastino se van a traccionar hacia su lado izquierdo. También tenemos invasión al esófago, lo que es muy raro, y van a presentar disfagia lógica. Y por último tenemos una invasión linfática que puede presentar adenopatías mediastínicas o adenopatías cervicales como se ve en la imagen. Las metástasis, los pacientes pueden tener metástasis a cerebro, como se ve en la imagen, múltiples lesiones, metástasis al hígado, al igual que se ve en ese TAC, perdón, múltiples lesiones también, metástasis a hueso y metástasis a suprarrenales. También van a presentar estos pacientes síndromes paraneoplásicos, como alteraciones endocrinas, como son el síndrome de Cushing, cuando infiltran las glándulas suprarrenales, por ejemplo, cuando tienen metástasis en las glándulas suprarrenales. Puede presentar también alteraciones hematológicas, como son la hipercoagulabilidad con tromboflebitis superficial migratoria, que es el síndrome de Trousseau. Puede presentar alteraciones neurológicas cuando presenta metástasis a nivel cerebral. O puede presentar osteoartropatía hipertrófica. Esto es debido a una hipoxia o una insuficiencia de oxígeno crónica a nivel de los años. Y esto va a presentar dedo en palillo de tambor o uña en vidrio de reloj, como se ve en la imagen. También el paciente puede presentar síntomas tardíos y es aquí donde no existen tratamientos curativos, ya que va a deteriorar más al paciente que a beneficiarlo. Estos pacientes van a presentar baja de peso, dolores óseos, disnea, complicaciones abdominales, postración y disfonía. Para el screening de estos pacientes tenemos que hacer un screening a la población de alto riesgo, los cuales van a ser los pacientes mayores a 55 años con un IPA de 30 o un índice de paquete de años mayor a 30 o que haya cesado actual o que haya cesado dentro de los 15 años anteriores. También pacientes que presenten EPOC o pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer pulmonar. Y este screening principalmente se hace con TAC de baja densidad, ya que disminuye la mortalidad por cáncer pulmonar. Obviamente vamos a tener potenciales daños, los cuales van a ser falsos positivos, sobrediagnóstico y hallazgos accidentales, exposición a radiación, que no es poco, y costo económico. Por lo tanto, el screening no es de regla a todos. Tenemos el diagnóstico de estos pacientes, que principalmente va a ser clínico, que la sospecha clínica siempre es lo más importante. Tenemos diagnósticos radiológicos, como son la radiografía de tórax y hasta el TAC de tórax, y el diagnóstico invasivo, con los cuales son principalmente en esto se le hace biopsia, los cuales son la fibrobroncoscopía con biopsia directa, la biopsia transparietal, o una BTC, que es una videotoracoscopía, una BTAS, que es una videotoracoscopía asistida, una mediastinoscopía o una toracotomía. Posterior a la biopsia, tenemos la clasificación del cáncer pulmonar. Como dije anteriormente, se van a presentar en dos principales cánceres, los cuales son los cánceres pulmonares de células pequeñas y los cánceres pulmonar de células no pequeñas. Dentro de los cáncer pulmonar de células pequeñas, tenemos que su frecuencia es de 10 al 15%, y este principalmente se asocia a tabaco. Estos generalmente se presentan en etapa avanzada, principalmente con metástasis a instancias y metástasis extensos mediastinales, lo que determina un mal pronóstico. Por lo tanto, se puede decir que casi siempre llegan tarde. Estos presentan una sobrevida a largo plazo de 10% a 5 años y solo ocasionalmente en tumores pequeños, sin metástasis o sin infiltración ganglionar y sin metástasis, puede considerarse la cirugía, presentando una sobrevida de 14% a los 5 años. El tratamiento estándar de estos cánceres es la quimioterapia y radioterapia local. La respuesta de este es del 50 al 80% de los pacientes. Sin embargo, la recurrencia es frecuente y la sobrevida prolongada es escasa. Estos dan compromiso frecuente y precoz del sistema nervioso central, por lo que se recomienda también radiación craneana profiláctica. Y también como tenemos el cáncer pulmonar de células no pequeñas, que este es el tipo más frecuente de cáncer pulmonar, teniendo un 85 o 90% de frecuencia.
Esto no cabe destacar también que un tumor agresivo con una sobrevida de 16% a 5 años. Y esto obviamente va a depender de la etapa del diagnóstico. 60-80% van a tener una sobrevida en etapa 1, 55-60% en etapa 2, 20-40% en etapa 3 y un 5% en etapa 4. El 50% de los pacientes presentan metastasia al momento del diagnóstico. 20-30% tiene una enfermedad localmente avanzada y un 25% se va a presentar en etapas iniciales, por lo cual les van a ser posible el tratamiento quirúrgico. La pregunta, respecto a la histología del cáncer pulmonar, ¿cuál es el más frecuente? A, tumor carcinoide, B, carcinoma escamoso, C, adenocarcinoma o D, células grandes. Bueno, como vamos a ver ahora, es el adenocarcinoma. Bueno, la clasificación histológica, principalmente la clasificación histológica es del cáncer pulmonar de células no pequeñas, en donde el adenocarcinoma va a presentarse con un 40%, el carcinoma escamoso un 25%, el células grandes un 10%, y el tumor carcinoides, que este puede ser típico o atípico, y este principalmente es un cáncer bien portado, y su resolución es una resección segmentaria. Ya, el adenocarcinoma, como dije anteriormente, tiene un aumento progresivo en la frecuencia de este subgrupo histológico. Avances más importantes se han presentado en el diagnóstico y en el tratamiento del carcinoma o cáncer pulmonar de células no pequeñas en estos últimos años. La identificación de mutaciones en el gen receptor del factor de crecimiento epidérmico y la terapia personalizada del cáncer pulmonar ha mostrado un poco de luz o un poco más de sobrevida en estos pacientes. Y actualmente existe una nueva clasificación para el adenocarcinoma, ya que el carcinoma in situ y el mínimamente invasor ya no se denominan más bronquial-alveolares, sino como su nombre, y esto se puede diferenciar a los carcinomas invasores, dando un mejor pronóstico. Según el TNM y el estadio, como todos conocemos el TNM, que es el tamaño del tumor, la N infiltración a ganglios y la M las metástasis, cabe destacar que un nódulo pulmonar es menor a 3 centímetros y ya una masa pulmonar es mayor de 3 centímetros. Según los estadios, tenemos que la etapa 1 es cuando no tiene ganglios, principalmente, simplemente un tumor con invasión local. Y es cuando es menor a 3 centímetros. La etapa 4 es cuando ya el paciente presenta metástasis y la etapa 2 es cuando presenta un N1, es decir, ya presenta infiltración ganglionar. Ya la etapa 3 es una mezcolanza de las tres entre tamaño, linfonodos y metástasis. Cabe mencionar que las distintas histologías y compromisos locales, regionales y a distancia hacen de esto algo muy complejo y por lo tanto va a tener un constante cambio para definir su pronóstico. En el pronóstico tenemos que una sobrevida de 5 años en la etapa 1 de un 90 a un 92%, en la etapa 2 de un 56 a un 60%, en la etapa 3 un 13 a un 36%, presentando una escasa sobrevida, y ya en la etapa 4 de un 0 a un 10%, pero esto es una sobrevida a 6 meses. La tipificación principal es el PET-CT y la resonancia nuclear magnética de cerebro, la resonancia de cerebro, que son algo estándar y esto es para ver el compromiso principalmente metastásico. Por lo tanto, la siguiente pregunta. El plan terapéutico se va a definir según el tipo histológico, la extensión de la enfermedad, la reserva y función respiratoria del paciente, todas las anteriores y en ninguna de las anteriores. Bueno, el plan terapéutico va a ser guiado por todas las anteriores, es decir, según el tipo histológico que va a presentar, según la extensión de la enfermedad y la reserva y función respiratoria del paciente. Por lo tanto, el manejo sigue siendo la cirugía la mejor terapéutica, sirviendo para la tipificación y para las medidas paliativas. Y como dije anteriormente, el plan terapéutico se escogerá según el tipo histológico de la lesión, según la extensión de la enfermedad y según la reserva y la función respiratoria del paciente. Tenemos el manejo que es según la tipificación. Según la tipificación, si está roja que no tenemos linfonodos o los linfonodos son negativos y el tumor no tiene ganglios en el hilo bronquial, es un tumor periférico y es menor a 3 centímetros, el paciente puede ir directamente a cirugía.
En cambio, si el PET-CT arroja que tiene linfonodos negativos, pero el tumor presenta una infiltración en los ganglios en el hilo bronquial y es un tumor central mayor a 3 centímetros y un adenocarcinoma, se debe estudiar el mediastino con un EBUS, que es una fibrobroncoscopía endoscópica, más la biopsia, un EBUS, que es una endosonografía a través de esófago, o una videomediastinoscopía, que es entrar al mediastrino a través de una incisión cervical. Ya, en el caso que esto arroje linfonodos negativos, se va a cirugía, y en el caso que arroje linfonodos positivos, se va a quimioterapia neoadyuvante y una posterior cirugía, es decir, un manejo multidisciplinario. Y ya cambia en el caso de que en el PET salgan que los ganglios o linfonodos son positivos, en este caso se realiza un EUS o un EUS. Si estos salen positivos, se va a un tratamiento multidisciplinario, y en el caso de que salgan negativos, se confirma con una videomediastinoscopía. En el caso de que salga positivo, se va a un manejo multidisciplinario, y si sale negativo, este paciente se puede operar. Bueno, existen diversos tipos de cirugía, en el cual está el VATS, que es la videotoracoscopía asistida, el RATS, que es una videotoracoscopía asistida, pero con robótica, o la cirugía abierta, en este caso, que es la toracotomía. Existen diversos tipos de resecciones, los cuales son la resección en cuña, que esto es sacar una pieza pequeña con el nódulo. Y idealmente se puede realizar en lesiones periféricas, pero esto no consta una resección oncológica. También está la segmentectomía, que es una resección segmentaria anatómica. Y esta sí es una resección oncológica, ya que se saca el bronquio, la arteria y la vena de ese segmento. También existe la lobectomía, que es el gol estándar, que es sacar el lóbulo completo más los ganglios del mediastino. Y en la lobectomía existe una lobectomía especial, que es la lobectomía en manguito, y es la cual se extirpa el lóbulo pulmonar más una parte del bronquio principal. Posterior a esto se unen los extremos del bronquio que queda, obviamente. Y por último está la neumonectomía, que es la resección completa del tumor. Digo, del pulmón, perdón. Existen criterios de operabilidad que se evalúa la capacidad del paciente de tolerar la cirugía. Y esto evalúa el tabaquismo que ha presentado, el EPOC, la aterosclerosis, la hipertensión y la diabetes mellitus y la edad avanzada, principalmente para ver si puede soportar o no la cirugía. También existen tratamientos paliativos a esta enfermedad, las cuales pueden ser la instalación de prótesis por broncoscopía rígida, ya cuando el paciente presenta principalmente disnea o sensación de falta de aire. Se puede realizar una pleurodesis por videotoracoscopía o una pleurostomía en el caso de que presenten derrame de repetición. Y esto principalmente es para mejorar la calidad de vida del paciente y no como tratamiento curativo. Como conclusión, tenemos que el único tratamiento curativo es la cirugía, que la cirugía tiene un rol fundamental en el diagnóstico, la tipificación y la apelación del cáncer. Y, por último, debido a que el cáncer pulmonar tiene un diagnóstico tardío, principalmente se tratan o paliativos o con cirugía o con un manejo, debido a que el cáncer pulmonar tiene un diagnóstico tardío, se hace un manejo multidisciplinario, es decir, con una quimioterapia neoadyuvante, después una reevaluación a ver si es que puede realizarse cirugía o no. Por último, la última pregunta, que es en cuanto a nódulos pulmonares. ¿Usted asegura que A, en condiciones normales, la mitad son benignos? B, lo más probable es que sea maligno. C, en un hombre de 55 años con NIPA de 30 es sospecha de malignidad. O D, ahí se son correctas. Como digo anteriormente, es la D, que ahí se son correctas, ya que en condiciones normales la mitad son benignos y en un hombre mayor a 55 años con NIPA de 30 se tiene que sospechar malignidad, por lo tanto se le puede hacer un screening con un TAC de baja densidad. Por su atención, muchas gracias.